JP. Tengo conocimiento en una cantidad de tecnologías, unos 15 años más o menos en la industria. Hoy día soy el gerente de desarrollo de una empresa que se llama SCD. Hacemos consultoría de desarrollo mayormente para el rubro energético. Y somos una empresa chica que quiere ser chica y que nos gusta laburar en cosas que nos divierten. Un poco de eso se trata esta charla. También soy cofundador junto con otras 2 personas del Scala User Group de Argentina, Sugar. Nos pueden encontrar ahí en Meetup Scala Art si les interesa en algún momento Scala. Somos newbie friendly porque somos todos newbie. No hay tal cosa como un señor de Scala, excepto que se llama Martin Oderski, que es el creador del lenguaje. Si quieren ver lo que hago en GitHub está en ese nickname. Si me quieren seguir en Twitter, me pueden seguir en Twitter. No hablo mucho de tecnología por Twitter, honestamente. Pero bueno, nada, por ahí me pueden mencionar y darme feedback de la charla esta o algo por el estilo, hacerme sentir bien, hacerme sentir mal, no sé. Y me gusta mucho la música, toco la batería y toco el bajo. Amateur, pero bueno, es lo que hay. Pero hoy vine a hablar de PHP. PHP y yo tenemos bastante historia. PHP fue el primer lenguaje por el cual me pagaron, lo cual no es poco. Me pagaron por mucho tiempo por trabajar en PHP. Aprendí muchas cosas, arranqué como pasante en un lugar trabajando en PHP. Cuando se trabajaba con PHP 3 y PHP 4 hice muchísimas cosas a pulmón. Después apareció una cantidad de frameworks en Java y me subí a esa ola de frameworks donde había que escribir muy poquito código Java y un montón de código XML, y en su momento me pareció que estaba bueno y después me pareció que dejó de estar bueno. Y ahí ya llevaba como unos 8 años de carrera. Decidí volver a PHP y encontré algo muy loco en PHP, que de pronto PHP era PHP 5 y había montones de cosas que habían cambiado en el lenguaje y había montones de cosas que la comunidad de PHP estaba tomando de otras comunidades y que por ahí me gustaban más que para donde veía que estaban tirando los frameworks de Java, ¿sí? Cosas que tenían que ver con Rapid Prototyping, ideas muy buenas sacadas de Django o de Rails, que en ese momento casi nadie lo usaba todavía. Y entonces empecé a trabajar mucho tiempo con Symfony, por ejemplo, y laburé otros 4 o 5 años con PHP y fui bastante feliz laburando con PHP. Y después me moví a otras tecnologías. Hoy día estoy mayormente interesado en cosas que tienen que ver con Node y con Scala. Pero nada, este recorrido de ir de PHP, volver, ir de vuelta a PHP, ver un montón de cosas copadas, volver a otro lado, y ahora vuelvo a PHP y PHP no es hipster. Nada, el martillo creo que algunos lo conocen, deben haber escrito una cantidad de cosas. Creo que el PHP es el lenguaje del cual más cosas malas se escriben. Y me hace sentir un poco mal en algunos aspectos, más allá de que algunas cosas son valederas, me hace sentir un poco mal. Para tratar de poner un poco cómo la comunidad de software general ve a veces a la comunidad de software PHP, voy a tratar de hacer una analogía musical porque me gusta la música. ¿Cuántos de acá les gusta la música o tocan un instrumento o algo? Ok, estoy mitad bien, mitad no. La mitad no va a entender el chiste, disculpen. Pero bueno, nada, si fueran una banda, Ruby creo que a los ojos de todos sería Radiohead, ¿no? O sea, una banda así vanguardista, moderna, y también pasa que la mayoría de la gente que escucha Radiohead no tiene ganas de escuchar nada más. Python sería como Rush. Rush es una banda progresiva canadiense de 3 monstruos que tocan zarpadamente el bajo, zarpadamente la guitarra y zarpadamente la batería, y el bajista aparte canta bárbaro y toca el teclado. O sea, técnicamente perfectos, recontrapuristas, no muy populares, la mitad de ustedes no debe conocer a Rush.
Java sería como los Stones. Hoy, claro. Exactamente, bien. O sea, posiblemente hace 10 años que no debería estar haciendo nada más, pero bueno, todo el mundo les agradece las cosas que han hecho y demás. Inclusive Perl tiene un poco de respeto como B.B. King, ¿no? Más allá de que, no sé, muchos no entendemos todas las cuestiones del blues y casi nadie entiende realmente qué es Perl. Pero en todo ese contexto, ¿qué viene a ser PHP? Bueno, nada, esto aparte de ser una excusa para rigrolearlos a todos ustedes, si no conocen quién es Rick Astley porque o no vivían en los 80 o no ven Padre de Familia o no sé, o no tienen cultura de memes en internet, Rick Astley es un tipo que tiene un récord de hits. El tipo metió 8 hits consecutivos, o sea, 8 veces sacó un single y las 8 veces fue número 1 en Inglaterra. Los Stones hicieron 8 número 1 en UK en toda su carrera, más o menos. ¿Sí? Pueden estar mal, mi dato. Y si no, créanme igual, es lo mismo. Pero bueno, nada, el tema es que a pesar de los hits de PHP no es hipster y se come bardeos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos como una especie de cuestión hay como un montón de flaming, ¿no? Y se escucha, está el famoso artículo del fractal y todo ese tipo de cosas. Y si bien hay un montón de cuestiones argumentables respecto del lenguaje, una de las cosas que me puse a pensar hace relativamente poco, porque me molesta bastante en general todo lo que es el rant de mi lenguaje es mejor que el tuyo y ese tipo de cosas, es, bueno, si hoy le preguntas a un hipster en qué programa, le decís, bueno, ok, ¿cuál es el lenguaje hipster hoy? ¿Qué es lo que está...? No, bueno, dentro de lo que la gente usa, digamos, ¿no? O sea, hoy mucha gente te va a decir que los hipsters es programar en JavaScript. Y a mí me encanta JavaScript, pero no me vas a decir que JavaScript es un buen lenguaje desde el punto de vista sintáctico y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa con JavaScript? JavaScript vendría a ser como los Ramones, digamos. O sea, todos sabemos que es rústico, rudimentario, pero todas las demás bandas aman a los Ramones. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué JavaScript es hipster y PHP es el hombre de las cavernas, digamos? Bueno, traté de decir, bueno, busquemos una vara objetiva para medir. Y la vara objetiva que se me ocurrió tomar es una cosa que se llama el 12 Factor App Manifesto, lo han escrito gente que trabaja en Heroku. Heroku, para los que no conocen, es una plataforma como servicio que te permite deployar cosas, mayormente en Ruby, pero con cierta flexibilidad para otros asuntos, y hacen cosas muy cool del estilo de que vos podés pushear tu commit a GitHub y que Heroku lo agarre y deploye automáticamente y te lo tire en una nube de cosas, o sea, cosas muy, digamos, llevadas a escalabilidad en nube, continuous deployment y cuestiones del estilo. Y los tipos lo que dijeron fue, bueno, nosotros hemos hecho una cantidad de cosas que se deployan en nube y que escalan horizontalmente y demás, y hemos visto deployar otras montones más de cosas que se deployan en la nube y escalan horizontalmente y demás. Y fue, bueno, tratemos de sumarizar qué es lo que tienen las aplicaciones que escalan bien cuando son deployadas en este tipo de esquemas. Qué cosas respetan las aplicaciones que se pueden tirar en 20.000 cajas y mantenerse bastante resilientes a lo que sería lo que ellos llaman erosión del software, ¿sí?
que tiene que ver con factores humanos, o sea, que también te manejas a que se sume más gente a tu equipo y qué sé yo, y tiene que ver con factores de mantenimiento. O sea, qué aplicaciones se pueden correr en un ambiente altamente distribuido, altamente clusterizado en la nube y al mismo tiempo, digamos, no morir en el intento o no volverse un maintenance cell. Bueno, primero que nada, antes de arrancar, un poco de disclaimer. Que exista el 12-Factor App y que esté buenísimo no significa que todas las aplicaciones en el mundo tengan que respetar 12-Factor App, es simplemente una vara que yo elegí. Algunas de las cosas que puedo llegar a decir pueden llegar a estar mal, o sea, sepan disculpar, mi capacidad de research escala a una persona, o sea que, digamos, si alguna de las cosas que digo, bueno, que PHP no tiene tal cosa o PHP no tiene tal otra, y alguno levanta la mano y dice, che, no, mirá que podés hacerlo con tal cosa o cual otra, bueno, bárbaro, mejor, esa es la idea de la charla. O sea, la idea de la charla no es decir, tipo, PHP es una cagada porque tal o cual cosa, sino que la idea de la charla es justamente encontrar qué cosas podríamos utilizar y qué cosas de las que están afuera están buenas en esta vara, que es, de vuelta, una vara puntual que elegí como cualquier otra. Lo que voy a hacer ahora, que va a ser como el grueso de la charla o la parte más jugosa técnicamente, después, digamos, ya ahora se dejan de reír y ya no tengo chistes buenos, se me acabaron. Es pasar por los 12 factores, explicarlos un poco a todos y tratar de ver qué herramientas hay dando vueltas que funcionan bien con esto y cómo está parado PHP con esto. Y los voy a calificar con una marca de colores. Básicamente el verde está todo bien, el amarillo está todo bien, pero igual hay algunas costumbres en la comunidad que no están por ahí tan buenas. El naranja se pone bastante complicado implementar este factor y el rojo realmente tenemos un problema, ¿sí? Y vamos a ver cómo le va a PHP con respecto al 12-Factor. Un último disclaimer, implementar 12-Factor es extremadamente imposible y hacerlo al detalle con todo es realmente extremadamente posible. Es más un norte que cualquier otra cosa. Con lo cual, digamos, no está tan mal tener un rojo, digamos, después de todo. Entonces, el primer factor, que es por ahí el más obvio, tiene que ver con la base de datos de código. La base de código lo que viene a hacer básicamente es el repo, y lo que dice es que tiene que haber una sola base de código, no importa la cantidad de deploys que tengas. O sea, vos podés deployar un tag distinto de Git o del repo que utilices, en development, en staging, en producción o donde sea, pero tus releases deberían salir siempre del mismo lugar. Y también dice lo inverso, que por ahí tiene un poquitito más de chispa, que es de tu base de código debería salir una y solo una aplicación. Si lo que vos haces son más de una cosa, posiblemente quieras externalizar una librería. Y en cierta manera yo lo leo, en base a mi experiencia previa, como un ojo con los proyectos de branding de cosas y qué sé yo, que por ahí derivan en una misma base de código que genera supuestamente algo white label y se deploya por configuración en modo cliente A y modo cliente B y modo cliente C. ¿Sí? Por ahí lo más correcto sería tener un proyecto separado para todo lo que es común, con su base de código y su esquema de releases, y después proyectos separados para la base de código. Pero PHP no tiene nada particularmente complicado con eso, o sea, aplica a cualquier lenguaje. El segundo factor es uno de los factores para mí más jugosos, que tiene que ver con el tema de dependencias. Lo que dice acá la gente de Heroku es que las dependencias deberían estar explícitamente declaradas y perfectamente aisladas del resto del entorno en donde corre una aplicación. ¿Por qué esto es importante? Porque la idea, de vuelta, la idea del 12-Factor es que vos puedas deployar con mucha facilidad en un esquema muy horizontal. Entonces, ¿la idea qué es? Que yo puedo bajarme la base de código y teniendo únicamente el lenguaje y el manejador de dependencias del lenguaje, sacar la aplicación corriendo inmediatamente, ¿sí?
sin tener que preocuparme sobre qué cosas están instaladas a nivel sistema operativo, sobre qué tipo de configuraciones hay y un montón de cuestiones. Buenos ejemplos de esto en la industria, el manejador de Node, NPM, es un buen ejemplo, Bundler en Ruby es un buen ejemplo. Y en PHP existe algo que se llama Composer, para mí es grosísimo que esté en esta conferencia Jordi. Me parece que Composer es lo mejor que le pasó a PHP en muchísimo tiempo. Si no usaron Composer, empiecen a usar Composer. Está realmente muy, muy bueno. Y hace exactamente lo que tiene que hacer, en contraposición, desde mi punto de vista, con por ahí instalar cosas a través de Pear o Pekel, que las instalan por ahí más de manera system-wide y cosas por el estilo. Hay un par de asuntos en las cuales todavía por ahí deberíamos tratar de trabajar y estaría buenísimo que ayudáramos a gente como Jordi a llegar ahí. Que tiene que ver con que las cosas que son extensiones propias de PHP no se pueden instalar de Composer y que si bien hay una herramienta de aislamiento de entorno, tenés PHPM, por ejemplo, no hay nada que coordine todos los esfuerzos, ¿no? O sea, por ahí que desde Composer puedas levantar un entorno PHPM o que desde Composer instales extensiones a PHP pero que solo sirvan para el entorno virtual de PHP que tengas, de manera que quede completamente aislado. Pero bueno, nada, lo bueno es que las herramientas están ahí, están apareciendo, es solo cuestión nuestra de por ahí darle un poquito más de pilas. El tercer punto tiene que ver con el tema de configuración. La gente de Heroku llama configuración a todo lo que cambia de deploy a deploy. O sea, si ustedes lo que hicieron es integrar una librería a un framework y tienen configuración puntual de esa librería, o las configuraciones de ruteo de sus frameworks, o, qué sé yo, si por algún motivo quieren volver a codear en Java, los que alguna vez sufrimos eso, el control de inyección de dependencias en Spring o cosas por el estilo, ese tipo de cuestiones no se consideran configuración en el aspecto del cual está refiriéndose la gente de Heroku acá, sino que tiene que ver con las cosas que cambian de deploy a deploy. Y lo que dice es que siempre tiene que estar fuera de código. De hecho dicen que un buen testeo es que vos puedas chequear todo el código que vos tenés para la aplicación en un repo y que eso no implique una violación de seguridad respecto a acceso a credenciales y cuestiones por el estilo. O sea, pues implicaría entonces que los handles de la base de datos, de cualquier recurso que uses o demás, están de manera externa en el código. Los tipos son un poco críticos respecto de algunos esquemas que se usan en Rails, en Symfony y en varios frameworks que tienen que ver con tener la configuración en un YAML y dejar definir como conceptos de entornos tipo staging, deployment, producción. Lo que dicen es que eso suele generar una explosión combinatoria y terminas teniendo el staging de JP en la laptop. Y que eso genera como un boilerplate de un montón de configuraciones. Y lo que dicen es usar directamente el estándar de los sistemas operativos, que es tener variables de entorno. Y en el peor de los casos podrás usar herramientas buenas de deployment y de gestión de los nodos de tu nube para tocar esas variables de entorno. Más sobre eso en los siguientes puntos, vamos a ver un poquito más sobre eso, pero lo que dicen es que básicamente pienses la configuración como si fueran switches que vos tenés en la aplicación, completamente independientes y que vos puedas trabajar cada nodo por separado. Y este tema de utilizar el estándar del sistema operativo, utilizar el estándar de Unix, bueno, el caso de variable de entorno también aplicaría a Windows, es un tema medio recurrente en lo que es el 12 factor, que busca minimizar mucho las cosas a llevarlas a
los estándares más universales en vez de que el lenguaje genere su propio ecosistema para este tipo de cuestiones. El cuarto punto tiene que ver con lo que ellos llaman backing services. Backing services serían bases de datos, memcache, colas, digamos, cualquier cosa que tu aplicación consume pero es externa a la aplicación. Lo que dicen es que podrías tener casos locales y casos externos. Los casos locales serían, una base de datos. Es muy probable que la puedas llegar a tener deployada de una manera que está dentro de tu propio jar. Y un caso externo bastante típico sería un Amazon S3. Es claramente un servicio externo, o una API, como hacer consumir la API de Twitter. Lo que dicen los tipos es que los servicios siempre deberían accederse como si fueran externos. O sea, siempre tienen que tener una configuración a través de una URL, de manera que si vos el día de mañana sacás el servicio externo de manera local y lo llevas a un esquema que te ofrece base de datos como servicio o algo por el estilo, lo vas a seguir referenciando con una URL, no cambió la forma en la cual vos accedes al servicio externo. PHP no tiene ningún problema ahí, o sea, es tan difícil para PHP como para cualquier otra cosa. Vamos a uno bastante interesante. Buildear, releasear y correr. Acá por suerte PHP hizo muchísimos improvements, pero igual me voy a dar el gusto de rantear un poquitito. Lo que dice la gente de Toolfactor es que vos pienses el build, la release y la ejecución de un proyecto como procesos estrictamente separados. El build es básicamente tomar una base de código y conseguir un paquete que podrá tener assets precompilados, si es código que se compila, compilación de código y demás. La release sería mergear ese paquete con la configuración que tiene el entorno para que esté listo para ser ejecutado, y la ejecución es el runtime propiamente dicho. Bueno, obviamente creo que todos a esta altura sabemos que no se deploya por FTP. Pero si agarro y les pregunto, a ver, levanten la mano acá quien nunca en el último año cambió una línea de código en runtime. Y no deberíamos poder. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones, hay herramientas como Capistrano, y podríamos usar inclusive Fin en PHP. Pero en el caso puntual de Capistrano, por ejemplo, las releases tienen un concepto de rollback. Si ustedes tocan el código en runtime, pierden ese concepto. Y recuerden, cuando están laburando con montones de servidores, empieza a ser mucho menos trivial acordarse en la cabeza de uno dónde están ese tipo de cosas. Y esto en su momento, bueno, hay una pregunta en Stack Overflow alrededor de eso, en la cual yo participé y demás, y la primera respuesta que estaba marcada como correcta decía, no, pero esto no aplica porque PHP no es compilado, entonces no hay concepto de buildear una release. Por favor, no me digan que esto no aplica porque PHP no es compilado. Buildear una release es mucho más que compilar de código a binario. Hay un montón de cuestiones más que suceden. El sexto factor tiene que ver con procesos. Procesos es una palabra súper importante en lo que es 12 Factor. Es un modelo muy poderoso y los tipos vuelven una y otra vez. De hecho, muchos de los puntos que vienen más adelante dependen de este punto. La idea es que en un esquema que escale de manera libre, no hay ni debería haber, garantías de que un determinado usuario o una determinada sesión, un determinado proceso de negocio, como lo quieran llamar, lo que sea que vive de un request al siguiente request, no hay garantías de que vaya a ser ruteado al mismo lado. Si ustedes necesitan forzar que sea ruteado al mismo proceso o al mismo nodo, como lo quieran llamar, ustedes están poniendo un límite a su escalabilidad, ¿sí? Y aparte, ese proceso puede haber muerto.
y tiene que estar bien que haya sido muerto y restarteado. Entonces, ¿qué es importante acá? Los procesos no tienen que compartir absolutamente nada. ¿Sí? Todo se tiene que compartir a través de backing services. ¿Sí? O la base de datos, o una cola en Redis, o Memcache, o lo que sea. A PHP esto en realidad le sienta bastante bien, y por ahí este es uno de los puntos más fuertes que yo quería hacer en esta charla, que es se puede aprovechar muchísimo más. PHP es medio stateless por naturaleza, porque todos sabemos que no podemos mantener un proceso PHP por mucho tiempo y no pasarla mal, digamos. Y las características así, stateless de PHP, para mí podrían ser mucho más aprovechadas. Por suerte, muchos de los frameworks modernos que hay ahora, Symfony, G, Lithium, Cake mismo, o lo que sea, proveen de manera bastante sencilla que vos lleves el manejo de sesiones a cuestiones como Memcache o cosas así. Lo mismo para otro tipo de cuestiones de compartir data. Vamos a la parte más complicada de la charla. Port binding. Acá lo que dicen los tipos de Heroku es que vos tenés que, y voy a tratar de ir un poquitito más lento que lo que vengo yendo, porque es un concepto que parece más sencillo de lo que realmente es, y es bastante detallista en algunos asuntos. Lo que dice es que la aplicación debería exportarse a sí misma como un servicio. Eso significa que si vos corres un determinado proceso, y ese proceso atiende requests, el código que atiende los requests debería existir en el mismo código de la aplicación. ¿Sí? Ejecutar una aplicación 12-factor, ejecutar un proceso puntualmente web, a la gente de Heroku le gusta charlar de que hay procesos web y procesos worker. Los procesos web atienden los requests y los worker por ahí hacen el trabajo. Y la idea es que los procesos web respondan lo más rápido posible, como para que, y le deleguen el trabajo a los workers, como para que toda la interacción sea rápida y non-blocking y demás. Eso significa que para vos ser 12-factor estrictamente, y para cumplir con este factor puntual estrictamente, tenés que ser tu propio server HTTP. Debe estar en tu propia base de código. Debería ser idealmente una dependencia declarada en el manifiesto de dependencias del punto 2. Bueno, si fuera guerrillero, yo escribiría algo así en una pared o algo por el estilo, que es que esto se da de patadas mal con la manera en la cual, sobre todo, Apache gestiona los procesos de PHP, o sea, porque Apache es dueño del proceso web y todos los procesos de PHP son workers, pero en general, medio con la forma en la que PHP funciona de manera general, no hay ninguna librería de PHP que te levante un web server, y mucho menos un estándar, como por ejemplo podría ser Rack en Ruby o Node.js o mismo WSGI, que hay implementaciones como Tornado que son completamente embebidas, o en Java que tenés la Servlet API y hay servlets como Yeti, que no son como un container como Tomcat y puedes correrlos completamente. Yo creo que eso tiene que ver un poco con la concepción de PHP. Si vamos a la definición de PHP en la web, justo el CEO de GitHub quoteó exactamente la misma cita. PHP fue concebido de entrada como un lenguaje y puede ser embebido adentro de HTML. El facepalm es porque, en cierta manera, una de las features fundacionales de PHP es un anti-pattern, y eso es un problema. Es un problema. Está mal que podamos embeber código dentro del HTML. Y si le das clic al tutorial de PHP, lo primero que te dicen es que, bueno, manejarlo como server-side es lo más tradicional, qué sé yo, necesitas el parser, un web server y un web browser. Esta separación fuerte es un problema heavy. Es un problema adresiable, pero es un problema heavy. Porque
nos fuerza a que el deployment en una caja nueva implique no solo bajar el código y bajar nuestras dependencias y correrlo, sino que implica bajar el código, bajar nuestras dependencias, instalar un server y correrlo. Hay alternativas mejores que otras. FastCGI es más liviano que correr como de Apache. Correr en Nginx es más liviano que correr Apache. Traten de estar lo más cerca posible de eso. Traten de que el server que ustedes usan para correr PHP, porque no les queda otra, externo, tenga el menor footprint posible. Esa sería mi recomendación. El punto 8 es un punto bastante dependiente del punto 7, por eso está en rojo, y tiene que ver con que el manejo de concurrencia se escala a través de disparar más procesos web y más procesos workers. En PHP, sobre todo en LAMP, el dueño de los procesos web es Apache. Es lo que dije recién, es medio un problemón. Uno no tiene un control demasiado fuerte respecto de los procesos y cuándo los puede correr. Acá la gente de 12Factor vuelve al tema de amigate con tu sistema operativo, abrazar los estándares puntualmente de Unix, y lo que plantean ellos es que vos deberías levantar los procesos directamente con Upstart en Ubuntu, o si estás en modo desarrollo con herramientas como Foreman. Hay alternativas que no son tan estándar y un poco más complejas, como podría ser en Scala el esquema de actores de AK, que básicamente genera más o menos lo mismo. La idea es levantar un montón de procesos que escuchan una determinada URL y bueno, cada uno se maneja de manera non-blocking y demás. Pero ese nivel de control respecto de los procesos y de la capacidad de deployar hoy día un proceso web acá y un proceso worker allá y otro proceso worker allá, y que sea simplemente configurar sistema operativo, en PHP es complicado. Podríamos hacer algo al respecto, pero ahí ya tendríamos que meternos con las librerías de sistema operativo de PHP, que desde mi punto de vista no son por ahí lo más amigables. O sea, no es la parte donde PHP para mí es digamos, tiene mayor excelencia. Entonces, nada, se pone un poco complicado. El factor 9 es como el que termina la tríada de por binding, escalabilidad por procesos, y lo último que dice es que vos a los procesos los tenés que poder levantar y bajar on demand. ¿Sí? Eso implica que tiene que levantar muy rápido. Implican que el shutdown debería ser robusto, aunque le mandes un kill. ¿Sí? Los tendrías que poder killear, y si es un web process, debería simplemente reiniciar las conexiones. Y si es un worker, debería poder devolver el trabajo que tiene a cualquiera sea el esquema de donde se están escribiendo los trabajos. Los tipos hacen mucho bombo de usar colas de trabajo como Beanstalk o RabbitMQ. Lo bueno es que todas estas herramientas, por más que no sean herramientas de PHP, son herramientas completamente usables en PHP. ¿Sí? O sea, porque corren por afuera del código de aplicación que vayas a hacer. Y para que esto funcione de esta manera, se tiene que poder romper. Y la manera en la que se tiene que poder romper implica que los procesos tienen que ser reentrantes. Reentrantes significa que yo puedo volver a llamar el proceso, y no importa que una vez lo llamé y cortó por la mitad y después lo llamé de vuelta, el resultado final, si consigo terminar una ejecución exitosa, tiene que ser el correcto. Se puede conseguir de dos maneras. La que a mí me parece más cómoda es hacer que todos los procesos sean lo que se llama idempotentes, que es que ejecutarlos dos veces va a generar el mismo resultado que ejecutarlo una vez. La otra es envolver al proceso en un esquema transaccional. Entonces, si falla en el medio, va a quedar completamente anulado el proceso. Pero bueno, es difícil tenerlo sin tener el punto 7 y sin tener el punto 8. Acá terminó la parte más áspera, digamos. Las últimas tres son un poco más felices. El punto 10 habla de algo que tiene que ver con la paridad entre desarrollo y producción. En realidad, entre desarrollo, staging, producción, lo que sea que tengas. Es algo muy difícil de conseguir en cualquier lenguaje.
no puntualmente en PHP. Este también es el punto más humano, metodológico del 12 Factor, porque ellos hablan de 3 gaps. Hablan de un gap de tiempo, un gap de gente y un gap de herramientas. En el gap de tiempo lo que dicen es que a veces pasan semanas entre que alguien codea algo y ese algo corre en producción. En el gap de gente dicen que la gente que codea por ahí no es la misma gente que deploya. Y en el gap de herramientas lo que dicen es que vos podés llegar a estar corriendo, no sé, un SQLite en tu entorno local y hay un PostgreSQL corriendo en el entorno de producción. Los tipos favorecen lo que se llama Continuous Deployment y en ese sentido lo que buscan es, bueno, no, tratemos de que puedan pasar horas entre que uno codea y esto está corriendo en producción. Tratemos de que sean la misma gente, de vuelta se refuerza mucho el concepto de amigarse con el sistema operativo y de ser un DevOps, digamos, que para la gente de PHP dentro de todo no es tan difícil, o sea, que codea PHP por una buena cantidad de tiempo termina administrando un poco su propio sistema operativo. No están tan alejados como por ahí un developer.net o un developer Java que el ecosistema lo abstrajo mucho más de lo que pasa en el sistema operativo. Y lo otro que nombran los tipos es que te desenamores un poco del concepto del adapter, del concepto de, bueno, como yo estoy corriendo un adapter de base de datos, acá no importa si acá estoy corriendo, si estoy corriendo acá SQLite y está corriendo PostgreSQL del otro lado. Los tipos lo que dicen es que eso genera después que pueda haber fallas cuando vos pasás de development staging a staging a producción y que esas fallas después generan miedo y que el miedo genera que vos te tomes más tiempo antes de deployar y genere todo ese tipo de cuestiones. Y los tipos lo otro que dicen es, hoy día con un buen manejador de dependencias y con cuestiones como Chef o Vagrant que te permiten por ahí replicar entornos productivos, no es tan difícil tener esa misma situación. Pero lo que es importante es que después cuando deployemos podamos deployar en entornos profesionales. Acá el palito va un poco por el lado del típico hosting, que por suerte ya es medio parte del pasado, el típico hosting de PHP donde no sos dueño ni del PHP ini que tenés. Entonces, claramente es una falla a este esquema. El punto número 11 es interesante. PHP no tiene ningún problema con ello, pero es bastante interesante. Para mí fue muy novedoso la primera vez que lo leí. Que dice que concibas los logs como un stream de eventos. Que básicamente tus aplicaciones o los procesos que tengan tus aplicaciones simplemente logueen a standard out. Y que la aplicación en sí no tendría que preocuparse de a dónde van esos logs. El manejo de a dónde van los logs podría ser ruteado después utilizando alguna herramienta de ruteo de logs o inclusive llevándolo a base de datos si hay que hacer análisis de analytics o lo que sea por afuera del logueo propiamente dicho. El último punto tiene que ver con los procesos administrativos. Y dice que cualquier proceso administrativo debería ser visto como un proceso más que corre y que corre dentro del mismo entorno. O sea, en el caso puntual, digamos, cargando el mismo tipo de librerías, cargando la misma isolación de dependencia y demás. Acá, por suerte, casi todos los frameworks PHP tienen un esquema de tareas muy copado que permite codear comandos y demás y que los permite ejecutar de una manera muy piola. Y una de las cosas que yo siempre me fijo antes de mirar un lenguaje es si el lenguaje tiene un REPL. El REPL de PHP está un poco escondido, pero existe desde 5.1. Denle una prueba porque está bueno tener una consola donde yo puedo correr cosas en vivo y en directo. Elimina un poco el tema de tener que patchear código o tener que patchear la base de datos cuando en realidad podría hacerlo desde el mismo entorno de corrida que tiene el resto de mi aplicación, lo cual lo hace de una manera más consistente y va también un poco con esta idea de DevOps de
manejar la operación de mi aplicación en todos los aspectos más o menos con la misma filosofía. Bueno, este fue un proceso, digamos, bastante tedioso de ir pasando por todos los factores. Este sería más o menos como el boletín de notas de PHP. Como ven, no está tan mal. Yo puntualmente creo que si lo ejecutaríamos para Java, posiblemente iría un poco peor. No porque no estén las herramientas, sino por las costumbres que tiene la comunidad. Java está mucho más pensado para un escalamiento vertical que horizontal. Pero entonces nos damos cuenta que no es tanto un tema de lenguaje, sino que es mucho más un tema de toolbox. Volviendo al tema de que JavaScript es hipster, el toolbox de JavaScript es un toolbox que mapea de una manera muy fuerte con este esquema. Node anda muy bien para procesamiento non-blocking, es su propio server, NPM es un manejador de dependencias muy prolijo. Si yo quiero hacer cosas funcionales con JavaScript puedo incluirle _JS y de pronto mi lenguaje está un poco más anabolizado. El lenguaje es un tema solucionable en el peor de los casos. Si no te gusta codear con JavaScript, puedes codear con CoffeeScript. Si no te gusta codear en Java, puedes codear en Scala, puedes codear en Ruby, puedes codear en Clojure. Y no puse JRuby solo porque generalmente la gente que usa JRuby no es que quiere codear algo en Java y algo en Ruby, sino que lo que quiere es poder correr Ruby arriba de la JVM. Para PHP no existe tal cosa. No sé si valdría la pena tenerlo o no, pero el punto no es ese. El punto es que las cuestiones sintácticas, de sintaxis del lenguaje no son realmente relevantes. O sea, el lenguaje es algo que siempre es bastante, digamos, superable. Y en la vida real una vuelta que uno se vuelve un poco productivo no cambia mucho la cosa. Lo que sí creo que tenemos es, como comunidad en PHP, es una herencia bastante pesada. Y acá pido un poco de disculpas porque sé que hay gente que habló sobre Drupal y demás. No tengo un problema puntual con esto, siempre y cuando cumplan su propósito. Lo que por ahí veo un poco mal es que a veces desde ciertos lugares de la comunidad se levantan estos proyectos como bandera para el desarrollo de aplicaciones y no de sitios, ¿sí? Que son cosas distintas. Y la realidad es que el mundo está cambiando mucho. Hoy día cualquier sitio boludo es potencialmente una aplicación en potencia. Casi cualquier negocio se vuelven negocios altamente data-driven, con lo cual hay que ser capaz de capturar datos infinidades. Existen otros dispositivos, con lo cual es casi irrealista pensar cualquier aplicación que no demande una REST inmediatamente. Y el esquema de escalamiento cambió mucho. Estamos en una época donde ya hace un tiempo largo que el hardware no se puede duplicar tan fácil a lo largo de los años. Entonces el procesamiento paralelo y el procesamiento en nube es como la única que nos queda para poder lograr el procesamiento de teras de información y demás que estamos necesitando, digamos, en algunos negocios. Y yo creo que en el futuro cada vez más y más en la mayoría de ellos. Y este tipo de herramientas que están apareciendo para poder deployar cosas de manera muy minimalista y que escalen de manera horizontal, cierran un poco el gap entre el sitio boludo y el sitio y la aplicación poderosa. Antes por ahí un buen postulado podría ser, bueno, pero no me importa si yo esto lo hago sin determinadas cuestiones de escalabilidad o si lo hago de vuelta, si levanto esto primero en un WordPress o lo que sea, porque total, cuando tenga que hacer el sitio en serio, esto tiene que estar en Java y correr en un container porque va a manejar transacciones y qué sé yo. Ya no es el tipo de negocio que nos piden ahora. El tipo de negocio que nos piden ahora es atender un montón de requests, atenderlos rápido, que puedan venir de distintos dispositivos y que los podamos manejar. Y el esquema que, por ejemplo, esta gente de Heroku propone en el 12 Factor para poder hacer escalar eso, es un esquema que arranca desde cosas muy chiquitas y permite hacerlas escalar a cosas más grandes. Y de hecho, una de las cosas que a mí más me gustan de eso es que no te obliga a que todos tus procesos corran con el mismo tipo de lenguaje, con el mismo tipo de ecosistema. Y eso está trayendo a muchísima gente de otras comunidades. Hay frameworks para desarrollo web en Haskell.
¿sí? Y eso está buenísimo porque hizo que un montón de gente que en su puta vida había visto Haskell empezara a ver Haskell. Y está buenísimo porque eso trae cosas de ideas de una comunidad a otros lados. Entonces ahora hay gente buscando hacer cosas funcionales en JavaScript. Y ahí es donde yo veo que por ahí en PHP, y esto es por ahí el mensaje que me motivó a hacer el resto de la charla, yo veo a veces que hay tres comunidades. La comunidad que creo que la mayoría de nosotros no pertenecemos, que es la que dice, no, PHP está bien como está porque es para hacer sitios boludos y yo necesito poder hacer programación barata. Y yo me considero un coder barato. Creo que ninguno de nosotros pagamos lo que sale una conferencia de PHP para ver a tipos que son zarpadísimos, que están hablando, porque nos consideremos que nos interesa hacer, que estamos en el negocio de hacer software barato. Otra parte de la comunidad está, para mí, corriéndole un poco la cola a patrones que están un poco perdidos, como buscar hacer cosas, digamos, super enterprise o super Java, que por ahí ya no aplican. Y una buena parte de la comunidad, creo que la gran mayoría de la gente que está y que habló y que está hablando en esta conferencia, está haciendo lo mismo que yo le vi hacer a PHP cuando recién apareció PHP 5, que es ver qué otras cosas hay en la comunidad, ver cuáles son las buenas ideas, traerlas para acá, y me parece fundamental. Yo no sé si voy a volver a programar en PHP como mi lenguaje principal una vuelta más. Tal vez sí, tal vez no. Pero a mí me interesa que PHP esté subido a la ola de este tipo de cosas, porque es una comunidad más pensando, o sea, que esté Composer hoy día significa que a George se le van a ocurrir ideas que al creador de Bundler no se le ocurrieron y que eventualmente van a mejorar también Bundler o van a mejorar también NPM. ¿Sí? Está buenísimo que haya más gente pensando desde más lugares. Entonces, el pedido vendría a ser, PHP, por favor, no te quedes fuera de onda. Muchas gracias.